En esta oportunidad tenemos presente ya a nuestro expositor, el señor Roberto de Micheli. A continuación yo voy a dar lectura de un pequeño resumen de su experiencia profesional, principalmente en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Roberto de Micheli es especialista principal de la División de Servicios al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. Lidera el clúster de transparencia e integridad del BID. Es responsable de brindar apoyo a las reformas públicas en materia de transparencia, integridad y control de la corrupción. Es secretario del Fondo de Transparencia del BID y responsable del programa Fortalecimiento de la Integridad de los Sistemas Financieros, Reformas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entre sus principales publicaciones y las más recientes, tenemos la primera es Efectos de la corrupción en los contratos de asociaciones público-privadas, consecuencias de un enfoque de tolerancia cero. Otra de ellas es Conflicto de intereses, desafíos y oportunidades para implementar un sistema efectivo de prevención y control. Y otra que la voy a traducir, discúlpame Roberto, es Transparencia y Gobierno Digital. Roberto es miembro de la Junta Asesora Superior de la Academia Internacional Anticorrupción de las Naciones Unidas. Antes de unirse al BID, fue director de la Oficina Anticorrupción de Argentina, presidente de la Fundación Poder Ciudadano, del capítulo Argentina de Tecnologías de la Información, entendería, y miembro fundador de la Asociación de los Derechos Civiles. Muchísimas gracias por tu participación, Roberto, y te damos la bienvenida para que des inicio a tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Levanta el dedo, Melina, si me escuchas. Quiere decir que imagino que sí. Buen día a todas y todos. Espero que estén bien. Voy a hablar, espero, no más de 25 minutos para que podamos conversar. Y le voy a presentar básicamente dos cosas. Primero, cómo trabajamos en el banco, y la primera parte, y luego, qué es lo que hace que una política de integridad sea efectiva, sea exitosa. ¿En qué se diferencia una política de integridad de, por ejemplo, construir una carretera u otra política pública? ¿Y qué es lo que hace que sea efectiva? Y quisiera empezar con una anécdota para que entiendan un poco cuál es el enfoque que le doy a este problema. Como bien dice Melina, a mí hace muchísimos años me tocó ser director de la Oficina Anticorrupción en Argentina, y esa es la oficina que tiene, entre otras responsabilidades, tiene dos o tres responsabilidades, pero una de sus responsabilidades es gestionar el sistema de declaraciones patrimoniales de la rama ejecutiva y regular conflictos de interés de los empleados de la rama ejecutiva. Justo en ese momento se había hecho la primera versión de las declaraciones juradas en papel en Argentina, y cambió el gobierno, un nuevo gobierno me designa a mí. Entonces cuando llego digo, bueno, yo soy el funcionario responsable de este régimen, quiero ver dónde están las famosas declaraciones juradas. Y la Oficina Anticorrupción tenía sus oficinas en un edificio que había sido un banco, en lo que se llama la City porteña, en el centro de Buenos Aires. Y entonces me llevan al sótano donde estaba la bóveda, que era esto que había sido un banco, ¿no? Y entonces se abría la puerta de la bóveda y había una bóveda que era imagínense, una habitación de 8 por 8 más o menos, llena de cajas de papel apiladas, como si fueran unas montañas, y de cajas de papel. Pero, ¿y esto qué es? Bueno, acá usted tiene 36.000 declaraciones juradas de todos los organismos del Ejecutivo. Y entonces hago dos o tres preguntas. Bueno, ¿están clasificadas? No. ¿Y de qué año es esto? No, este es un año nada más. ¿Y qué vamos a hacer el año que viene? ¿Tenemos otra bóveda para guardarlas? Pues se pierde acá un documento y yo soy responsable de esto. Dice, no, no tenemos otra bóveda. Y entonces en ese momento decidí desarrollar el primer sistema digital de declaraciones patrimoniales que creo que había en ese momento en América seguramente, que ha tenido luego muchas evoluciones y muchos cambios. Pero a eso apunta un poco mi presentación del día de hoy, a explicar cómo distintos elementos de una política pública, las tecnologías digitales, las regulaciones, la capacidad institucional y las personas que gestionan esos sistemas son fundamentales para que
funcione una política de integridad. Pero antes de llegar a eso, déjenme ver si pueden ver mi presentación, que voy a compartir ahora. ¿La ven? Sí. Perfecto. Entonces, primero quiero comentarles un poco cómo está la situación en América Latina en materia de integridad pública. En todos nuestros países hay un muy bajo nivel de confianza en los gobiernos. En casi todos los países hay indicaciones de que la gente cree que para hacer cualquier cosa con el gobierno hace falta pagar un soborno, los niveles de confianza son muy bajos. Cuando se pregunta afuera cuáles son los dos problemas que más afectan a nuestra región para que haya inversión y hacer negocios, estos datos que son del Foro Económico Mundial, no importa el año que ustedes busquen, el gráfico, la araña esta da igual. La burocracia y la corrupción, que son dos caras de la misma moneda, afectan la posibilidad de tener inversiones. Y además, en algunos casos, si ustedes esto lo conocen, este gráfico está del paper que escribí, que citó Melina. Cuando hay además un caso de corrupción, las inversiones en ciertos sectores claves para el desarrollo económico se ven muy seriamente afectadas. Esto es lo que pasó en Colombia y en Perú, por ejemplo. Y acá empieza un poco la paradoja que yo creo que a ningún peruano hay que explicársela, ¿no? En América Latina somos especialistas, si hubiera una competencia olímpica, creo que somos muy buenos en aprobar leyes y tenemos muchas leyes y muchas reglas aprobadas de transparencia e integridad en los últimos 20 años, pero tenemos un desafío muy, pero muy grande. Una vez que las aprobamos, no nos ocupamos de aplicarlas o de aplicarlas bien o correctamente. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Y en buena medida pasa porque no tenemos la capacidad institucional a la altura de las reglas que aprobamos. Hay problemas en el diseño de las instituciones, hay problemas en las reglas mismas, hay problemas en los sistemas de información y los incentivos para aplicar esas reglas. Entonces, vamos a ver ahora cómo nosotros en el banco tratamos de ayudar a los países a salir de esta encrucijada. Este gráfico a nosotros nos interesa por lo siguiente, porque ustedes arriba ven algo que es bastante importante que ha ocurrido y que está ocurriendo permanentemente en el mundo, en la parte de arriba de la tabla, es que cada vez más adoptamos estándares internacionales de transparencia e integridad. Los más antiguos son en materia de integridad pública, la Convención de la OEA contra la corrupción de la OECD, luego la corrupción, la Convención de las Naciones Unidas, y a medida que el tiempo avanza, e incluso respecto de algunos de los viejos tratados, acuerdos, ¿qué es lo que pasa internacionalmente? Cada vez más se exige evidencia de que estas reglas se están cumpliendo. Y entonces, cuando se exige evidencia de que esas reglas se cumplen, la pregunta es sobre la efectividad. ¿Qué tan efectiva es su regla, por ejemplo, de transparencia en las compras públicas? ¿Qué tan efectiva es su regla para prevenir lavado de activos? ¿Por qué es esto? Porque el gran desafío hacia adelante es justamente cerrar esa brecha de efectividad. Y en el banco hay 4 hitos importantes en los últimos 10, 15 años. Tenemos un fondo de transparencia para apoyar a los países en estas agendas. Hubo un informe del grupo asesor del presidente Moreno hace 2 años que fue elegido como libro del año por Foreign Affairs, que da toda una hoja de ruta de qué se puede hacer. La estrategia institucional del banco se ajustó para tener este nuevo enfoque y tenemos un nuevo marco sectorial de transparencia e integridad. Con este fondo de transparencia, que por ejemplo hemos apoyado mucho a Perú, a distintos organismos, pero fundamentalmente a la Contraloría General, entre otros, lo que logramos es que los países traten de empezar a enfocarse en reformas públicas que reduzcan esa brecha de efectividad. Y acá viene un poquito, si yo tuviera que presentar en una página qué es lo que hacemos en el BID, nosotros ayudamos a los países con reformas de transparencia, integridad
control de corrupción, que están alineados con esos estándares internacionales que ustedes veían arriba, aplicando tecnologías digitales. El enfoque es fundamentalmente en las siguientes áreas: fortalecer la integridad pública, de lo que vamos a hablar un poquito más en detalle ahora, trabajando con organismos de control, y acá para nosotros organismos de control involucra o incluye desde las cosas más genéricas como los organismos de acceso a la información hasta las unidades de inteligencia financiera, que es el segundo punto. El uso intensivo de herramientas digitales, como por ejemplo la plataforma que hemos ayudado, Perú tiene una plataforma muy interesante, se llama Perú País Minero, para hacer seguimiento de los recursos. En Paraguay hace un año aproximadamente lanzamos una para seguirlo, se pueden seguir todos los gastos del COVID-19, presentar denuncias, es totalmente interactiva, subir imágenes. Y trabajamos mucho en mecanismos para construir confianza en las inversiones públicas, esto que ustedes veían de Perú. Algunos de los resultados, bueno, aquí después si quieren naveguen en este módulo de mapa inversiones y vean cómo es la funcionalidad de estas plataformas, pero ustedes tienen una muy buena que nosotros trabajamos, ayudamos a Perú a desarrollar, que se llama Perú País Minero, es el mismo ejemplo. Y acá ya me voy entrando al foco de lo que les quería comentar antes de que pasemos a las preguntas. Todo esto además lo hacemos publicando estudios sobre qué impacto tienen nuestras reformas. En particular, yo hoy me voy a concentrar en el segundo estudio que está en esta lista, Conflictos de Interés, cómo implementar políticas efectivas. Es un documento que escribí con un colega hace un par de años, basado en parte en mi experiencia en haber desarrollado un sistema en Argentina, pero haber ayudado a países, creo que en todo el mundo, a desarrollar políticas de integridad y sistemas de declaraciones patrimoniales. Entonces, ahora quiero darles cuatro o cinco sugerencias de cómo hacer este trabajo. Y en mi opinión, para que una política de este tipo sea efectiva, hay que responder dos preguntas y tener en cuenta cuatro elementos. La primera pregunta es, hay que tener muy claro cuál es el objetivo de la política. Y en mi experiencia he visto que muchas veces los países cuando legislan sobre políticas de integridad pública van o establecen objetivos demasiado ambiciosos o poco precisos. Entonces, ahí hay un problema. Y eso se resuelve cuando un país está en condiciones de aprobar una ley, de ser muy específico en el objetivo y en la medida de lo posible tener un objetivo preciso. Les voy a dar un ejemplo. En muchos países cuando se promueve una ley de integridad pública, esa ley de integridad pública trata de enfocar dos temas: conflictos de interés e integridad pública y enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Otros países separan estos dos temas y concentran la integridad pública por un lado, o sea, el tema de integridad de los servidores, los conflictos de interés, que esa es la parte específica, de el posible enriquecimiento ilícito, que es más un problema de corrupción. Entonces, yo con los años me he vuelto un poquito más conservador y a veces prefiero que las leyes de integridad pública sean fundamentalmente con prevención de conflictos de interés, dejando para el ámbito penal el tema de enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de que cuando se complete una declaración patrimonial o una declaración jurada, según se llama en cada país, se tenga en cuenta información que pueda servir para los temas de enriquecimiento ilícito. La otra cuestión a tener en cuenta, o la segunda cuestión a tener en cuenta, macro, es que cuando se adopta una política de integridad o una política de prevención de conflictos de interés, hay que tener en cuenta un concepto que muchas veces en las administraciones públicas, tal vez por nuestra herencia de derecho continental no lo percibimos, que hay que tratar de adoptar un modelo basado en riesgos. Cada funcionario, cada persona que está en la administración pública tiene un perfil de riesgo distinto, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene cargo de secretaria o ministro, esa persona va a tener un nivel de riesgo mayor que una persona que es un simple funcionario a cargo de, no lo sé, otorgar las licencias de conducir.
Va a haber un riesgo, pero el riesgo es distinto, de distinta magnitud. Y en muchos países no se tiene en cuenta esta diferencia, y esta es una diferencia importante a la hora de regular la integridad pública. ¿Por qué? Porque, como es lógico, en aquellos lugares donde hay mayor autoridad, hay mayor responsabilidad y por lo tanto mayor riesgo. Y muchas veces se trata a todos los funcionarios por igual. Y ahora les quiero decir cuáles son los 4 elementos que yo creo que un país tiene que tener en cuenta cuando decide regular o crear una política de integridad pública. Casi todos estos elementos se dan de manera conjunta en la ley, pero ahora a los efectos analíticos yo los voy a separar. En la vida real los 4 están juntos. El primer elemento es asegurar que exista capacidad institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un organismo en la administración que tenga las facultades suficientes y necesarias para aplicar de manera efectiva las disposiciones del marco legal. Y esas disposiciones en los marcos más modernos pueden incluir varias funciones. Por ejemplo, administrar el sistema de declaración patrimonial, pero también, cada vez más importantes, las funciones, por ejemplo, de opinar y regular los conflictos de interés, indicarle a un funcionario que, por ejemplo, tiene que vender acciones o apartarse de un acto administrativo, en fin, facultades de aplicar el régimen. Ese tipo de capacidades tienen que estar muy bien especificadas, tienen que también estar especificadas algunas funciones y algunas facultades que son muy importantes en un régimen de integridad pública. ¿Y eso qué es? La capacidad y la posibilidad de educar y de informar a la administración pública qué se considera apropiado y qué no se considera apropiado. Las políticas de integridad, por definición, no solo en el sector público, pero en el sector privado, están abiertas a enormes espacios de interpretación. No hay 2 situaciones iguales. Hay muchas situaciones estándar. Por ejemplo, está prohibido en general, pero si no está prohibido, uno debería apartarse de cualquier actuación administrativa en donde esté involucrado un familiar, ¿verdad? Por un tema de nepotismo o un potencial conflicto de interés. Entonces, eso es relativamente objetivo, pero en mi experiencia he visto en muchos países que se presentan situaciones que no son claramente definidas por las reglas. Entonces, ahí hace falta que ese organismo tenga la capacidad de dar consejo, lo que en el derecho anglosajón se llama advice, ofrecer una guía de cómo se debe actuar en ese caso particular, mediante resoluciones interpretativas. Hay distintas formas de hacerlo. Pero entonces, el primer elemento, de capacidad institucional, el organismo tiene que tener una buena caja de herramientas para aplicar la ley. El segundo elemento es la ley en sí misma, y esa ley, como yo les decía, con el tiempo me he hecho un poquito más conservador, tiene que ser precisa, clara. En principio, yo estoy a favor de regímenes de integridad pública diferenciados e incrementales. ¿Qué significa esto? No tratar a todos los funcionarios de la misma manera, tener, por ejemplo, un mayor foco en los funcionarios de mayor nivel jerárquico, en las personas de mayor nivel jerárquico, y tener regímenes simplificados para el resto de la administración. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. En el BID, donde yo trabajo, tenemos una política de integridad, que es nuestro código de ética, que es pública. Los funcionarios del BID tenemos que llenar de cierto grado hacia arriba una declaración jurada patrimonial y de conflicto de interés todos los años, de manera automática, digital, y cada año cuando toca, el sistema automáticamente me jala la del año anterior, y entonces yo lo que tengo que hacer es actualizar algunos datos de información. Los primeros 5 años de un empleado del BID, uno tiene que reportar los primeros 5 años con quién trabajó antes. Tenemos una especie de periodo de enfriamiento al entrar al banco de ciertas actuaciones. Y mientras estoy en el BID, tengo que reportar si cualquier contrato que yo he gestionado en un préstamo está vinculado o no con una persona que está en una lista de categorías, de familiares y cosas por el estilo. Y después tenemos reglas y todo eso se hace digital en el banco. Ahora, yo tengo un grado relativamente alto en mi organización. La declaración que yo completo es completamente distinta a la que completa una persona que está 4 o 5 grados abajo mío. ¿Por qué? Porque evidentemente el riesgo que esa persona representa, esa persona no va a aprobar un préstamo, esa persona, como hago yo, esa persona no va a aprobar un desembolso como hago yo, esa persona no va a contratar directamente
siguiendo las reglas del banco, por supuesto. Entonces, esas definiciones, en mi opinión, tienen que estar muy bien establecidas en la regla o en la ley. El tercer elemento que para mí es fundamental en estos regímenes es el uso de la tecnología digital. Entonces, hoy en día es imposible gestionar un sistema de este tipo sin el uso de tecnología. Usar todavía formato en papel para esto no sirve, les diría, perdón que aquí soy un poquito categórico, no sirve prácticamente para nada. Los costos de transacción exceden cualquier beneficio que alguien pueda obtener al respecto. Vuelvo con una anécdota que junta dos de los temas anteriores. Yo recuerdo que cuando finalmente le pedí a los funcionarios, cuando asumí en esta oficina anticorrupción en Argentina, le pedí al jefe de la SUNAT Argentina, de la AFIP, si me podía prestar unos 25 funcionarios para ordenar esas cajas, para entender quién había declarado y quién no había declarado. No había ni siquiera un padrón digital. Y entonces ahí descubrí que, por ejemplo, tal como estaba el decreto reglamentario para aplicar la ley argentina, le habían hecho una declaración de 14 páginas a personas que eran guardaparques que vendían durante la temporada de pesca en la Patagonia Argentina, vendían licencias para pescar trucha. Entonces, con mucha suerte, esa persona recaudaba el equivalente a $70 en toda la temporada de pesca. Cada licencia costaba $2. $100, $200. Pero como la ley decía que cualquier persona que maneja una caja chica, entonces el director de Parque Nacional empezó a obligar a la gente allá. Y cuando yo llegué dije, miren, con todo respeto a los guardaparques, que son seres humanos maravillosos, es un disparate que esa persona llene una declaración completa y además en papel. Entonces hicimos un régimen por el cual esas personas tenían una declaración abreviada, que sabían que si pasaban una cierta situación tenían que ampliar su declaración. Esto se vuelve a juntar con el tema que les decía de riesgo, con el tema de cómo está establecido esto en la ley, y también con la idea de dónde efectivamente uno tiene capacidad de poner la vista, en qué tipo de información tiene que poner la vista. Y el último tema, entonces la tecnología nos ayuda a resolver eso, a tener un padrón automatizado de quiénes deben declarar cada año. Yo me acuerdo que pasamos de un nivel de cumplimiento del 60 bajo, esto está documentado en un paper de la OECD, apenas cumplían el 62% de los funcionarios. Cuando el sistema se hizo digital, al segundo año el cumplimiento pasaba el 99, algo por ciento. Los únicos que nos quedaban afuera del sistema eran los funcionarios de Relaciones Exteriores y de las fuerzas de seguridad que se estaban trasladando en el exterior y por ahí no podían cumplir y cumplían, pero digamos, el nivel de cumplimiento fue enorme. Y el último elemento de los 4 que yo les quiero mencionar, tal vez posiblemente uno de los más significativos, es el de las personas responsables de gestionar estas políticas. Y esto es importante porque, y vuelvo a reconstruir mi argumento, si mi régimen de integridad pública es un régimen, por ejemplo, de conflictos de interés nada más, yo necesito un perfil de personas que entiendan qué son conflictos de interés, que estén capacitados, que sepan analizarlos, que sepan ver qué tipo de información se requiere para poder comprender si un funcionario está o no está en una situación de conflicto de interés y emitir una opinión, una resolución, un instructivo, un modelo de capacitación, en fin. Si el modelo, en cambio, además de ser un modelo de conflicto de interés, es un modelo más relacionado, también relacionado con temas de enriquecimiento patrimonial, entonces el perfil es absolutamente distinto al primero. Ahí el perfil que la gente, que uno está pensando son, por ejemplo, auditores forenses, contadores especializados en determinar situaciones patrimoniales. En el caso de la República Argentina, la ley 25.188, que todavía está vigente y que es una ley, en mi opinión, no era buena cuando me tocó implementarla y hoy ya no solo no mejora con el tiempo, las leyes no son como el vino o como los buenos vinos, sino no solo ha quedado desfasada, sino que tiene algunos desafíos muy importantes, desafíos que estoy seguro que ustedes van a comprender de inmediato. Por ejemplo, como muchas leyes a nivel internacional y regional, la ley aplica simultáneamente a personas por su
por la designación de su cargo, pero también por funciones. Prácticamente ninguna ley de integridad escapa a este esquema. Se dice, bueno, esta ley alcanza a la persona que ocupa la presidencia, la vicepresidencia, entonces lista los cargos, designa por cargo ministros, secretarios, etc. Y luego agrega, y aquellas personas que cumplan las siguientes funciones. Entonces describe funciones, ¿verdad? Porque uno a veces no tiene el nomenclador completo de la administración pública. Es difícil salirse de este enfoque. Es muy difícil regular este tema sin tener este enfoque presente. Mi sugerencia es que cuando junto a una designación por cargos o por funciones se agregan estas competencias, las personas que ejercen estas competencias van a estar alcanzadas por el régimen, se trate de ser lo más preciso posible y siguiendo un esquema basado en riesgo. Para no volver a caer en el ejemplo un poco triste que yo les contaba del guardaparque que llenaba 14 páginas para alguien que realmente no presentaba ningún riesgo real y estaba totalmente supervisado en recabar los recursos de las licencias de pesca. Pero por supuesto uno estaría enormemente interesado, fundamentalmente interesado, en que las personas que toman las decisiones principales sobre los grandes desembolsos del Estado, los subsidios, las grandes compras, esas personas sí estén alcanzadas por el régimen. Entonces, en ese sentido, tener personas que comprendan estas distinciones, el cuarto elemento, las personas que manejan el sistema, tienen que entender estas variaciones que tienen los distintos sistemas de integridad pública. Por lo tanto, y con esto termino, es difícil recomendar que, digamos, no hay en estas políticas públicas de integridad una solución correcta, no hay una ley modelo de la OEA, pero bueno, como ley modelo, luego cada país tiene que hacer su traje a medida. Último punto, ¿cuándo se hace ese traje a medida? Porque esto me ha pasado en muchísimos países. Muy importante echar una mirada hacia el costado y hacia atrás, porque uno se sorprendería de cuántas leyes y regulaciones han quedado sueltas por ahí que hablan de ética pública, de integridad pública, y si es posible, derogar todo eso. Evitar que haya conflictos, que haya un solo régimen que ordene la administración pública. Dicho esto, es factible de todos modos, una vez que uno ha ordenado con una ley general, hacer regímenes especiales. Por ejemplo, si el Estado peruano considera que, y es un ejemplo cualquiera, que las personas que están en la tal agencia que regula la competencia de PPPs pueden tener un régimen especial. Pero ese régimen especial, y tal vez esto suene un poco ideal, debe venir después de que el régimen general esté adoptado, para que no haya incoherencias, para que no haya inconsistencias y para que ambos regímenes puedan ser efectivos. Termino acá, así nos quedan creo que como 25 minutos para comentarios y preguntas y de nuevo les agradezco enormemente el tiempo y la paciencia. A disposición. Por favor, si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, inquietud que realizar a nuestro expositor. Él actualmente está residiendo en la sede principal del BID, que está en Washington, ¿no? Entonces se ha dado un espacio, un tiempo para poder compartir su experiencia con cada uno de nosotros. Doy pase a las preguntas. Buenos días. Quería hacer una pregunta al expositor. Bueno, en el Perú, por delegación, el Poder Ejecutivo sacó un decreto de urgencia indicando que todos los servidores que están obligados deben presentar una declaración jurada de intereses para evitar conflictos, ¿no? Pero, ¿qué opina usted cuando, por ejemplo, aparece que aparentemente el Congreso quiere sacar un dispositivo donde dice que no aplica para sus funcionarios? O sea, el Parlamento como que se exonera o pretende exonerarse. ¿Qué propondría usted? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Fernando.
No voy a comentar el caso específico, pero le voy a contar un poco qué pasa a nivel regional e internacional. En general, casi todas las leyes sólidas, bien hechas de integridad pública, cubren los tres poderes del Estado. Entonces, alcanzan al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, desde luego. Sin embargo, en los países que adoptan este esquema, luego para justamente mantener la división de poderes, en general, hay dos opciones. O cada organismo del Estado crea su propio órgano de aplicación, caso Argentina, entonces hay una oficina de integridad pública, el Congreso tiene su propia oficina, y así el Poder Judicial, que es la Corte Suprema. Caso Estados Unidos es igual, hay una oficina de ética gubernamental, hay una oficina de ética parlamentaria y hay una oficina de ética para el Poder. Esa es una solución posible. La otra solución, que es un poco más complicada, en mi experiencia, y de nuevo no hablo del caso Perú, es que un cuarto poder del Estado sea responsable de administrar ese régimen, ¿verdad? Entonces, cuando, no sé, a veces un tribunal superior o una contraloría se hace cargo de fiscalizar. Pero cuando pasa esto, en general lo hace sobre el tema de enriquecimiento ilícito, no sobre el tema de integridad pública. Entonces, por eso yo les decía que acá no hay un solo modelo perfecto. Al final del día, lo que es necesario es pensar en cuál es el modelo que va a ser más efectivo para cada país, dado su desarrollo institucional, dado su capacidad institucional. Lo que sí, tal vez me permito plantearle, Fernando, para que usted tenga presente como una idea simplemente, es que en general la experiencia internacional muestra que los regímenes más efectivos son aquellos que empiezan con un porcentaje pequeño de funcionarios, en términos relativos, ¿verdad? Por ejemplo, los 2.000, 3.000 cargos más importantes del Estado o de la administración pública central. Y una vez que ese régimen está consolidado, se baja con otros instrumentos más abajo. Entonces, como le daba el ejemplo yo del BID, declaraciones abreviadas o más simples, de forma tal de que ese esquema de riesgo sea manejable, ¿no? Pero lo digo simplemente como a efectos comparativos, no refiriéndome, no quiero opinar sobre el caso particular de Perú. Gracias, Fernando, por su pregunta. Creo que hay una pregunta, si me permites, Melina, hay una pregunta de Lesner Espinosa. Sí, claro. Sí, estimado Lesner, el enfoque de tolerancia cero es el enfoque según el cual ante cualquier acto irregular de la administración pública se declara la nulidad de un contrato, que es lo que ha ocurrido en la mayor parte de los países de América Latina por nuestra tradición continental con los contratos de infraestructura en donde hubo casos de corrupción. Y en ese documento que escribimos con dos colegas del banco, nuestra propuesta es una propuesta políticamente incorrecta porque uno corre el riesgo que le acusen de apañar la corrupción, pero nuestra propuesta es el enfoque de tolerancia cero tiene una consecuencia no querida, que puede llevar a la quiebra a muchas empresas que no tuvieron absolutamente nada que ver con el hecho irregular. Si se declara la nulidad de un contrato de infraestructura por un evento de integridad, por un hecho de corrupción, esa declaración de nulidad trae aparejada una cadena de nulidades, o en la práctica, esto es más bien un tema a veces de práctica, una desfinanciación de esa cadena porque los bancos le van a quitar el financiamiento a todos los que están ahí abajo porque el principal está manchado. Y lo que hemos visto, bueno, Perú es un ejemplo en tal sentido, la cantidad de pequeñas y medianas empresas que fueron arrastradas a concursos de acreedores. Entonces, lo que estamos proponiendo en ese trabajo es tener un régimen que permita administrar mejor esta situación. Otro ejemplo muy importante es, si usted tiene un evento de integridad cuando le falta ejecutar el 80% de la, perdón, el 20% de la obra, es muy distinto que si recién empieza la obra. Si a usted le falta el 20% de ejecución,
me cuesta encontrar un ejemplo a nivel mundial en donde le sea más económico suplantar al contratista. Posiblemente lo que usted quiera decirle al contratista, si descubrió que hubo pago de sobornos, es, mire, lo voy a inhabilitar después de que usted terminó la obra, hacia futuro, le voy a cobrar una multa, le voy a pedir que eche de la empresa a todos los gerentes que tuvieron, que cambie a sus gerentes, usted me termine el acueducto, usted me termine el dragado del río, y después no quiero saber nada, porque si usted va a relicitar una obra que le falta el 20% de ejecución, estoy seguro que va a pagar lo mismo que el 80% que ya pagó. Entonces, lo que en ese documento también estamos tratando de llamar la atención es que acá hay argumentos económicos para tener un enfoque que sea más flexible. Por supuesto hay que regularlo, no es lo que se le ocurra a un funcionario, tiene que estar regulado, estructurado y previsible. Espero haber respondido, Lesner, a la pregunta. Buenos días, señor. Desde un punto de vista de honestidad, ¿cuál sería la diferencia entre la declaración jurada en papel y tecnología digital? Porque la persona que no practica la honestidad definitivamente siempre en las dos formas va a poner de acuerdo a sus intereses. Gracias. En términos de contenido, la diferencia es cero, porque la declaración digital tiene que tener lo mismo que la del formato papel, porque eso está definido por la ley. La ley define cuál es el contenido de la declaración. Y en la mayor parte de estas legislaciones hay una cláusula muy importante, o debe haber una cláusula muy importante que, por ejemplo, en el caso de la ley argentina es el delito de omisión maliciosa. Si usted oculta información en su declaración patrimonial o tergiversa deliberadamente información en la declaración patrimonial, en el momento que eso se descubre, usted automáticamente está frente a la posibilidad de haber cometido un delito. Entonces, se crea un incentivo muy interesante para que el funcionario diga la verdad. Yo recuerdo que cuando establecimos el sistema digital en Argentina, automáticamente 25 funcionarios de la aduana renunciaron. En vez de no querían completarla, o sea, porque se dieron cuenta que no iban a completar sus patrimonios con lo que prefirieron dejar el Estado. Buenos días. Ok. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, Roberto? Buenos días. Quería hacer una consulta de cuál es tu opinión respecto. Me quedé con el comentario inicial de que somos campeones en hacer normas, reglas para poder, en Latinoamérica, para poder controlar ese tema de la integridad y la corrupción. Pero desde el punto de vista del banco, y esa es mi opinión, creo que también pasa mucho por los ciudadanos, por las personas, ¿no? De que los valores morales y éticos causan todo este tipo de problemas y implica de que después tengamos que invertir o efectuar. Sin duda, José Luis, sin duda. Y efectivamente hay mucha literatura académica muy sólida que muestra que una de las causas de la desconfianza de la gente en los gobiernos, no importa el color político, es que haya leyes que no se apliquen, ¿verdad? Porque es lo que unos autores, unos economistas llamaron la doble moral de las organizaciones. Entonces, yo tengo una organización que dice que va a velar por la integridad pública y todo el mundo percibe que hay corrupción y no pasa nada. Entonces, ¿de qué me sirve una nueva ley de integridad pública si no hay efectividad? Lo cual en cierta medida es nuevamente un llamado a que cuando se promueven estas reglas o estas leyes, estar muy seguro que se van a aplicar de manera efectiva. Y por eso yo les decía, es mejor un enfoque incremental que un enfoque que sea como demasiado categórico al inicio que luego no tenga resultados, porque hay un libro muy bueno de un autor argentino ya fallecido que se llama Argentina, un país al margen de la ley, que tiene un capítulo sobre por qué la gente viola las reglas de tránsito masivamente, y hay toda una explicación de que, bueno, si yo soy la única persona que se detiene en la luz roja y veo que todos los que pasan no hay consecuencias, el día que yo pase y me detiene el policía y el policía me pide un soborno, digo, bueno, pero entonces la luz roja es casi un árbol de Navidad, o sea, es un adorno sin significación.
eso no va a guiar el comportamiento de la gente a menos que haya alguna efectividad en la aplicación de la regla. Y estudios más recientes de autores como Dan Ariely y Kahneman, por ejemplo, que trabajan sobre temas de teoría del comportamiento, también han demostrado que esto no tiene absolutamente ningún aspecto cultural, que cuando se hacen experimentos con hombres, con mujeres, católicos, musulmanes, judíos, ricos, pobres, educados, la gente, cuando los incentivos están mal alineados y el esquema está mal armado, va a violar las reglas. O sea, a veces en América Latina también nos castigamos, decimos, ah, no, si fuéramos nórdicos esto no pasaría. No es así. No es que somos intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos. Mi opinión es que creo que actuamos de una manera u otra en buena medida, no quiero ser excluyente, pero en buena medida porque las reglas que tenemos no funcionan. Si las reglas funcionaran, seguramente actuaríamos de otra manera. Si vemos que nadie para en la luz roja y no pasa nada, no tenemos muchos incentivos para parar en la luz roja. Bueno, hay un incentivo que no tenemos, que es capaz que alguien nos choca de atrás, entonces por miedo a que no nos choquen, nosotros también pasamos la luz roja. Robert Klitgar decía que cuando la corrupción se torna sistémica o la desobediencia de las reglas se torna sistémica, es como un autobús, como una guagua, ¿no? O te subes, o te corres, o te pisan. Entonces el tema es volver a ponerle frenos a la guagua o ponerle un buen piloto a la guagua para que la cosa se maneje bien. Señor Roberto, tengo una pequeña preocupación. Es cierto que los avances en el tema de anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina han avanzado muchísimo. Es más, hay muchos controles frente a la corrupción. Los indicadores que están estrechamente relacionados, ya no tan solo frente al mundo digital, frente al mundo financiero, en fin. Pero yo no sé si ya la corrupción estaba puesta desde mucho antes, porque nos da la sensación y percibimos que la corrupción ahora es más continua que antes, ¿no? O son justamente estos controles o estos indicadores de corrupción y estos controles que han permitido brotar, que podamos nosotros como ciudadanos percibir la corrupción. Hay varios fenómenos que se dan simultáneamente. El primero, a veces tenemos la percepción, y recalco esta palabra, que hay más corrupción, pero en realidad esa percepción es gracias a que tenemos mejores reglas de acceso a la información. Ahora sabemos mucho más y mucho mejor qué es lo que el Estado hace con los recursos públicos, por ejemplo. Entonces, tenemos una ciudadanía mucho más atenta y también en parte gracias a los recursos digitales que tenemos. Segundo, en algunas áreas, acá hay que tener cuidado con el tema de indicadores porque hay un conjunto muy, muy grande de indicadores de transparencia e integridad. Algunos son lo que se denomina, por su estructura subjetiva, son poco flexibles. No importa lo que haga el gobierno o un país, el indicador puede ir en cualquier dirección. Les voy a dar un ejemplo. Un gobierno puede tener una política muy agresiva contra la corrupción y por lo tanto destapar más casos, entonces ese indicador va a dar una mayor percepción de corrupción, cuando en realidad lo que está ocurriendo es positivo, hay mayor trabajo en contra de la corrupción. Luego hay indicadores que son más importantes, me parece a mí, o más interesantes, menos sexy para la tapa del periódico, ¿verdad? Que son indicadores que hablan más de manera objetiva, por ejemplo, qué nivel de desagregación e información hay de los recursos públicos a disposición de la gente. Entonces, uno puede ver, y en eso varios de nuestros países mejoran con el tiempo, están mejorando con el tiempo. Entonces, hay que tener en mi opinión, hay que evitar estos indicadores que meten todo junto y que son subjetivos, sí, nos dan una visión general, pero a veces un poquito a una gran altura, y concentrarse en indicadores que son más objetivos vinculados con la efectividad de ciertos marcos legales, entonces, por ejemplo, los indicadores de Gafi, los indicadores de EITI, los indicadores hay algunos indicadores de presupuesto abierto que son muy interesantes, que hablan sobre ciertas características. Entonces, por ejemplo,
¿Tiene el país una ley que diga tal cosa sobre los datos de gasto público? ¿Sí o no? Eso es binario, es objetivo. Si la ley permite que eso exista, entonces eso es positivo. ¿Existe un organismo, volvemos a la discusión sobre efectividad, ¿existe un organismo que haga aplicar eso si una persona quiere pedir esa información? Si la respuesta es sí, porque es una verificación objetiva, entonces el indicador mejora. Entonces, hay un trabajo muy bueno de Stephanie Trapnell, que ha trabajado con el Fondo de Integridad del BID, o el Fondo de Transparencia. Hay un trabajo muy bueno de ella que justamente tiene el elenco de todos los indicadores que se usan en el mundo y cuáles son los más importantes para políticas públicas de integridad. Después les voy a pasar ese trabajo para que lo vean. Roberto, tenemos algunas preguntas en el chat. Empiezo por la última, por favor. Según su opinión, ¿qué medidas debería tomar la sociedad para que cuando seamos ciudadanos tengamos menos inclinación hacia lo deshonesto, la mentira, en general, que permita llevar una vida plena? Es una pregunta de James Quintana. Gracias, James. Mira, acá hay simultáneamente dos dimensiones. El plano individual de los valores de cada persona. Yo al menos lo voy a contar como una broma, ¿no? Porque cuando yo era chico, en mi casa me decían, bueno, cuando vayas a casa de otros, no hables de política ni de religión porque son temas sensibles, se habla no sé, de los viajes y del clima y cosas así, ¿no? Entonces, ahora que soy adulto y le digo que me dedico a los temas de corrupción y lavado de dinero, la gente empieza a hablar de cualquier tema, ¿no? Porque dice, bueno, este tipo habla ya de... Entonces, a nadie lo educan para ser, que yo sepa, a nadie le educan para ser deshonesto. No conozco ningún programa en una escuela que instale el valor del soborno. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esos son el tema individual. Nuestro problema está del lado de la acción colectiva, cómo funcionamos como sociedad. Y socialmente coexisten grupos que están dispuestos a seguir las reglas con grupos que no están dispuestos a seguir las reglas. La pregunta de la conversación de esta mañana es, ¿cómo puede hacer el Estado para que las reglas sean más efectivas? ¿Y para qué queremos que el Estado se encargue de eso? Bueno, queremos que el Estado se encargue de eso para hacerle la vida más fácil a la gente que tiene los valores correctos. Si el Estado no se encarga de eso, la gente que tiene los valores deshonestos viven felices al lado nuestro y no les pasa nada, como el que pasa la luz en rojo. Entonces tenemos que pensar más, no solo pensar en promover valores, que las religiones lo hacen muy bien y cosas, tenemos que pensar en cuáles son los mecanismos que tiene a su mano el Estado, el gobierno, para hacer que esas reglas se cumplan. Entonces, esos dos planos son muy importantes de tener en cuenta. Por eso al principio de mi conversación yo decía, miren, no todas las situaciones de ética son blanco y negro, no todas las situaciones de integridad son claras. Yo conozco muchísimos, y bueno, y de hecho en el banco donde yo trabajo, para eso tenemos una oficina de ética, para consultar y que nos aclaren las dudas, porque a veces uno está frente a situaciones que dice, ¿y qué hago acá? ¿Es esto un conflicto de interés? Acá puede haber la percepción de que estoy en tal situación. Y entonces, en el banco donde yo trabajo, el código de ética me dice, y yo firmo un certificado, y me entrenan, y me capacitan, y dicen, miren, cuando usted está en esa situación, pare y pregunte. Hay gente que le va a decir qué hacer, y lo hacemos por escrito, le mandamos una consulta, y nos contestan formalmente por escrito. Entonces, por ejemplo, Melina respondió que cuando hizo mi biografía, dice, Roberto Michele es uno de los socios fundadores de la Asociación por los Derechos Civiles y fue presidente de Transparencia Internacional del capítulo en Argentina. Cuando yo entré al banco, me hicieron renunciar a esas dos asociaciones civiles. Consulté, pregunté, ¿puedo, siendo funcionario del BID, seguir siendo miembro de las juntas directivas de estas dos organizaciones? Es algo que no tiene ingreso ni nada por el estilo. Respuesta de la Oficina de Ética, ¿sabe qué? Dado que usted va a trabajar en tema de transparencia e integridad, esas dos organizaciones son muy reconocidas, mándele la renuncia. Y yo tengo un sobre ahí que tiene 18 años, pues yo hace 18 años que tengo en el BID, un sobre en donde mandé mi renuncia y ellos me dijeron, usted ya no forma parte de estas organizaciones. ¿Estaba estrictamente prohibido en el Código de Ética? No, pero cuando yo llegué al banco me entrenaron para que consulte, fui, consulté y me dieron esa instrucción. Entonces, para eso sirven tener instituciones y organismos que hagan aplicar las reglas, para que cuando alguien tenga una duda, le indiquen cómo hacer. Desde luego, cuando ustedes son funcionarios públicos, esto es una obligación.
no es solamente un tema ético personal. Estamos obligados por las leyes del Estado. Por eso es tan importante hacer un esfuerzo para que sean efectivas. Gracias, Roberto. Había otra pregunta en el chat de Fernando Román que dice, usted comentó que en Argentina hay una ley que regula el delito de omisión maliciosa. Pregunto si conoce en algún otro país latinoamericano que existan leyes al respecto. Sí, claro, muy buena pregunta, Fernando. Sería el equivalente en algunos países se llama violación de deber de funcionario público, porque uno es un funcionario público que está declarando con un instrumento oficial, entonces tiene distintos nombres, pero esto está legislado en muchos países, o a veces es el dictado de un acto administrativo indebido, tiene distintos nombres, pero la situación que se describe es cuando un funcionario público llena un documento oficial y miente. El resumen es ese, o falsifica la información. Eso, en el caso de Argentina, se denominó y se incorporó en el Código Penal como omisión maliciosa. Es un delito un poquitito complejo porque hay que demostrar la maliciosidad, pero en algunos casos demostramos que, por ejemplo, el funcionario tenía cuentas en el país y tenía cuentas en el exterior y sobre esas cuentas en el exterior operaba regularmente con mucho dinero. Y bueno, se olvidó. Después, en otros casos, lo que encontramos es que cuando se cruzaban los datos de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos con las declaraciones fiscales de la SUNAT de Argentina, también había diferencias. Entonces íbamos con la SUNAT al funcionario público y dijimos, o le miente a ellos o nos miente a nosotros, nos miente a los dos. Y en algunos casos también encontrábamos que había errores no intencionados, y entonces le dábamos la oportunidad al funcionario de corregir. Y entonces, por ejemplo, era una medida muy simple que nos ahorró una enorme cantidad de dolor de cabeza, es el calendario cuando yo estaba en el gobierno, el calendario de llenar la declaración patrimonial de funcionarios públicos, declaración jurada, coincidía con la declaración de impuestos, porque eso ayudaba muchísimo que la información que era común fuera, digamos, el funcionario no se confundiera. Eso ayudó mucho. Pequeños trucos de implementación de la ley. Tenemos una última de Hugo Adrián, que en parte algo has contestado, pero igual te la leo para que él no se sienta de que no hayamos tomado su pregunta, por favor. En el Perú tenemos buenas leyes de anticorrupción, aún así tenemos altos índices de anticorrupción. ¿A qué considera usted este fenómeno? Nuevamente, sin hablar del caso específico de Perú, yo diría dos cosas. La primera, para afirmar que alguien tiene un buen marco anticorrupción, tiene que analizar el marco completo. Entonces, en muchos países yo encuentro que, por ejemplo, coexisten 3 o 4 leyes que hablan de integridad pública. A veces la ley de servicio civil, a veces la ley de empleo público, y después hay una ley de ética. Entonces, muchas veces, visto de afuera, alguien dice, bueno, uno de los problemas que usted tiene, no sé si son buenas o malas, pero tiene muchas leyes para tratar un mismo problema. Limpie eso, ¿no? Yo viví en Dominicana y me acuerdo que en Dominicana tenían un dicho, no vivimos con la ley de la selva, sino con la selva de leyes. Entonces, primer objetivo, desmalezar la selva y tener un buen instrumento. Y segundo, me parece que tu pregunta, Hugo, apunta a qué se debe ese fenómeno. Bueno, mi impresión es que el fenómeno se debe a que interna y externamente tenemos la percepción de que las leyes no se aplican, que sigue habiendo casos de corrupción y no hay consecuencias cuando alguien pasa el semáforo en rojo. Y por supuesto, en algunos países están los casos de gran magnitud, de gran escala, pero no nos olvidemos de algo muy importante, algo que no conversamos y no quisiera dejarlo de lado. En muchos de nuestros países subsisten 2 niveles de corrupción, ¿verdad? Tenemos problemas de corrupción de gran escala junto con problemas que en la academia se denominan de petty corruption, de la pequeña corrupción, el soborno, la mordida, para facilitar un trámite, un permiso. Entonces, cada uno de estos problemas de corrupción tiene soluciones distintas. Por supuesto, el primero es más visible, pero cuando uno va a la encuesta del Latino Barómetro, los ciudadanos dicen, sí, yo soy una persona común y corriente que tal vez tenga un almacén, un colmado, no estoy licitando con Odebrecht, pero cuando viene el inspector municipal le doy
su dinero para la mordida para que no me cierre el comercio porque encontró, no sé, un problema sanitario, no, un ejemplo. Entonces, en América Latina, en muchos países tenemos estos dos problemas coexistentes. Entonces, el ciudadano de a pie ve el problema de arriba, pero también le afecta el problema más cotidiano. Y cada uno de estos problemas, de nuevo, tiene una solución de política distinta. No se los puede tratar a los dos como lo mismo. Perfecto, gracias Roberto. No sé si por ahí quedó alguna otra pregunta, por Sí, favor. quisiera, buen día a todos, buen día, muchas gracias, señor Michele. Yo quisiera preguntar algo, es sobre los puntos que habló para la implementación de políticas, los 4 puntos, ¿no? De ellos me inquietan dos. En el caso de cómo se adopta la política de integridad y las personas para gestionar las políticas, ¿no? En el primero señalaba que habría que tener en cuenta el modelo, ¿no? Y el modelo recomendable era el modelo basado en riesgos. En el segundo, señalaba, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Argentina, era aplicable a personas y por funciones, ¿no? Entonces, nosotros acá en el Perú, a través del control, estamos aplicando el tema de la gestión de riesgo basado o identificado, ligado a productos, ¿no? Entonces, esto nos conlleva a que podríamos trabajar nosotros en un modelo de procesos, ¿no? Ahora, lo que yo quisiera saber es, ¿no? Este, si en otros países esto es un modelo que funciona, que ha tenido buenos resultados, ¿no? Y cuál es el valor agregado que nosotros podríamos obtener de ello, ¿no? O a lo mejor, y también pensar en que, y pensar, y Oye, entonces, ya le dije que si no tengo coro, utilizo otro material, lo puede reemplazar. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. A ver, Rosa, si entendí bien la pregunta. sí, me faltó algo, pero bueno, la bullita no me dejó terminar, como sea, perdón ahí, el último detalle era nada más, y si es que esto no tiene buenas experiencias, a lo mejor podríamos intentar de qué manera aplicar el riesgo, a lo mejor en el modelo por personas, ¿no? Así, esa sería mi inquietud. Rosa, creo que está bien encaminada. Yo lo que intenté explicar es lo siguiente. En todas las legislaciones de este tipo, usted va a tener el alcance de la ley, va a haber seguramente y tiene que haber por cargos, ¿verdad? Entonces, estos cargos, por ejemplo, el presidente, uno determina cuáles son esos cargos hasta qué nivel. Pero luego incluye funciones. Esas funciones, por ejemplo, la función típica es la persona que maneje contratos del Estado por arriba de cierto monto. Cuando usted hace esa descripción, está asumiendo un riesgo, ¿verdad? Está asumiendo que... Entonces, en este segundo grupo, para evitar dispersión y que cualquiera esté obligado a llenar, ahí es donde usted tiene que tener un modelo en riesgo. Y no hay que ir muy lejos. Por ejemplo, Perú tiene un excelente jefe, es un ejemplo a nivel global de unidad de inteligencia financiera, Sergio Espinosa. Entonces, Sergio, cuando aplica el régimen de prevención de lavado de activos, él usa un modelo basado en riesgo, que es el modelo Gafi. El modelo Gafi dice, bueno, acá hay ciertas obligaciones que hay que cumplir sí o sí, los bancos, esto sí o sí. Pero acá es según el riesgo. Si no hay riesgo, se regula menos y se supervisa menos. Si el riesgo es mayor, se regula más y se supervisa más. Ese es el criterio. Y los gobiernos más eficientes hacen esto todo el tiempo, que hace que la gente diga, ah, la regla se está aplicando. Le voy a dar un ejemplo muy, pero muy simple. Si usted dice que le va a pedir la declaración jurada a 10.000 personas, y las 10.000 personas voluntariamente el primer año la presentan, el segundo año la presentan, el tercer año la presentan, el cuarto año la presentan, y después la gente se empieza a mirar y dice, ¿pasó algo? ¿Alguien te llamó? ¿Alguien te consultó por lo que declaraste? ¿Alguien te dijo algo? Y si uno empieza a decir, no, la verdad que no tengo idea de lo que pasó con mi declaración y no sé qué
qué pasó, y la verdad hasta me enteré que tal persona contrató tal cosa y no le pasó nada, contrató con la firma de un primo y no pasó nada. Entonces, ese es el desafío. En todos los años que yo llevo en el banco, me cuesta acordarme de un año en donde yo llené mi declaración jurada y no me llamaron, porque siempre llaman, la oficina de ética siempre llama. Por favor, acláreme tal cosa, dígame tal otra. Entonces uno dice, pucha, esta gente mira lo que uno hace. Y ahí eso genera, vuelvo también a las preguntas de algunos de ustedes sobre cómo la gente cambia su comportamiento. Una de las razones que la gente cambia su comportamiento es cuando percibe que alguien está mirando cómo uno se comporta. Entonces, eso nos pasa a todos los seres humanos. ¿Sí? Había la frase, Perón tenía una frase, decía, los muchachos son todos buenos, pero si los vigilás son mucho mejores. Por supuesto, uno preferiría vivir en una sociedad en donde no haga falta el control, no haga falta la vigilancia, pero efectivamente para que la gente vaya cumpliendo mejor las leyes, hacen falta organismos de supervisión y control. Porque si no, espontáneamente no todo el mundo va a cumplir con las reglas. Gracias, Rosa, por su pregunta. Espero haberlo respondido. Muchas gracias, Roberto, por tu participación, tu tiempo. Nosotros hemos sido alrededor de más de 100 funcionarios, 116 funcionarios me informan que hemos estado atentos a conocer más tu experiencia, tu conocimiento en la temática. Damos por culminado esta conferencia. Nuevamente reitero mi agradecimiento y cualquier inquietud estaremos por el chat o hasta una siguiente oportunidad. Mil gracias a todos también por su tiempo. A disposición, y después les mando la presentación para que si quieren leer los artículos los puedan leer. Sí, por favor. Muy amable. Gracias. Tengan todos muy buen día y cuídense y espero que estén todos con salud.